Querían desalojar a una viuda hasta que socorrió a un guerrero apache malherido. Ahora, la tribu la protege. El implacable sol de Arizona brillaba sobre el diminuto pueblo de San Rafael, bañando de dorado las montañas que circundaban aquel rincón abandonado por Dios y la humanidad. Entre las construcciones de adobe y madera, una modesta cabaña destacaba por su apariencia deteriorada y desolada. Allí residía Victoria, una mujer de 34 años cuyo semblante reflejaba las cicatrices del sufrimiento y la soledad que habían sido sus únicos acompañantes durante los últimos 2 años. Victoria despertaba antes del alba como lo había hecho cada mañana desde que Miguel, su marido, pereció en el colapso de la mina. Sus manos rugosas, endurecidas por el trabajo incesante, se aferraban al rebozo que la resguardaba del frío matinal mientras se dirigía al pozo ubicado a escasos metros de su vivienda. El agua era limitada y cada gota constituía un tesoro que debía preservar como si fuera oro líquido. Mientras llenaba su vasija de barro, Victoria evocaba los momentos en que Miguel retornaba de la mina con polvo en la mirada, pero con una sonrisa que iluminaba todo el hogar. Él solía decirle que se esforzaba tanto porque anhelaba ofrecerle una existencia mejor, una casa más espaciosa quizás, hasta algunos hijos que alegraran sus días. Pero el destino había trazado otro camino, y aquel fatídico derrumbe se llevó no solo a Miguel, sino también todas las ilusiones que habían forjado juntos. Los pobladores de San Rafael no tardaron en revelar su verdadera naturaleza después del sepelio. Al principio, algunas mujeres del pueblo le llevaban alimentos y palabras de aliento, pero aquello fue efímero. Pronto comenzaron los susurros, las miradas despectivas y las conversaciones que cesaban cuando ella se aproximaba. Para ellos, Victoria se había convertido en una carga, una mujer sin esposo, que no merecía ocupar una vivienda que podría servir a alguien más próspero. William Crawford, el hacendado más influyente de la zona, no tardó en fijar su atención ambiciosa en la modesta propiedad de Victoria. Era un hombre imponente y robusto, con un espeso bigote entrecano y una mirada gélida como el invierno. Había arribado al pueblo una década atrás, trayendo consigo suficiente capital para adquirir tierras y comprar lealtades, y desde entonces había construido su imperio sin importarle a quién tuviera que destruir en su camino. La primera ocasión en que Crawford se presentó ante Victoria venía escoltado por 2 de sus peones y exhibía una sonrisa artificial que no lograba engañar a nadie. Se despojó del sombrero con una cortesía estudiada y se dirigió a ella con ese tono dulzón que empleaba cuando codiciaba algo. Señora Victoria, mi más sentido pésame por su pérdida. Miguel era un hombre ejemplar, dedicado y recto, pero ahora que él no está, me inquieta verla aquí en soledad batallando para subsistir. Esta no es forma de vivir para una dama como usted. Victoria lo observó con recelo, consciente de que tras aquellas palabras aparentemente compasivas se ocultaban propósitos más oscuros. Señor Crawford, le agradezco su interés, pero me encuentro bien. Este es mi hogar, y aquí permaneceré. La sonrisa de Crawford flaqueó momentáneamente, pero la recuperó con presteza. Desde luego, pero reflexiónelo, señora. Podría ofrecerle una suma generosa por esta propiedad. Con ese capital podría mudarse con algún familiar, iniciar una nueva vida en otro lugar. Aquí solo encuentra tristezas y memorias amargas. Esta tierra la adquirió mi esposo con su esfuerzo y dedicación, replicó Victoria con determinación. No está a la venta, señor Crawford, ni hoy ni nunca. La mirada de Crawford se tornó severa, y por un instante Victoria pudo vislumbrar la verdadera esencia del individuo que tenía ante sí. Bien, señora, espero que no lamente su elección. En ocasiones la vida nos enfrenta a situaciones donde debemos tomar decisiones cruciales. Tras aquella visita, la existencia de Victoria se tornó más ardua. Los comerciantes locales empezaron a negarle el crédito y algunos incluso rehusaban venderle mercancías, argumentando escasez de productos. El padre Martínez, quien antes la saludaba amablemente después de la misa, ahora apenas la miraba. Era evidente que Crawford
había ejercido su poder para dejarla completamente aislada. Los días se transformaron en una batalla incesante por sobrevivir. Victoria mantenía algunas gallinas que le proporcionaban huevos y un modesto huerto donde cultivaba frijoles chile y quelites, pero estos recursos resultaban insuficientes para subsistir durante el año completo. Para complementar sus ingresos, había comenzado a confeccionar prendas para algunas familias del pueblo, aunque el trabajo era escaso y la paga miserable. Una mañana, mientras Victoria regaba sus cultivos con el agua que había logrado recolectar, percibió voces aproximándose a su vivienda. Identificó al instante el tono áspero de Tomás Herrera, uno de los secuaces de Crawford, quien venía acompañado por otros 2 individuos conocidos por realizar los trabajos más despreciables del terrateniente. «Miren lo que tenemos aquí, muchachos», comentó Tomás con una mueca burlona. La viudita pretendiendo ser una agricultora. «¿De verdad crees que estas plantitas te salvarán del hambre, Victoria?» Victoria se enderezó pausadamente limpiando sus manos en el delantal. «¿Qué buscan en mi propiedad?» «Este es terreno privado». «Vaya temperamento», se mofó uno de los hombres. «El señor Crawford nos envió con una propuesta más generosa. Dice que está dispuesto a duplicar su oferta inicial». «Ya expresé que mi casa no está en venta», contestó Victoria, esforzándose por mantener la serenidad pese al temor que crecía en su interior. Tomás avanzó unos pasos. «Escucha, mujer, no te resistas. Todos saben que no puedes mantener esta propiedad. ¿De qué subsistes?» «Del aire». «El señor Crawford es benevolente, pero su paciencia tiene límites». «Mi paciencia también los tiene», replicó Victoria, asombrándose de su propia osadía. «Les exijo que abandonen mi propiedad antes de que haga algo de lo que todos nos arrepintamos». Los 3 hombres intercambiaron miradas y estallaron en carcajadas. «¿Y qué piensas hacer, viudita? ¿Ahuyentarnos con tu escoba?» En ese instante, Victoria sintió cómo toda la angustia y el sufrimiento de los últimos meses se transformaban en una rabia incontenible. Se dirigió hacia la casa y volvió empuñando el rifle de Miguel, un arma antigua pero bien mantenida que su marido utilizaba para la cacería de conejos. «Este rifle funcionaba a la perfección cuando Miguel lo usaba», declaró Victoria, dirigiendo el cañón hacia el suelo, pero manteniendo una postura decidida. «Y sigue funcionando exactamente igual ahora». La sonrisa socarrona se desvaneció del semblante de Tomás. «Ni se te ocurra apuntarnos con esa cosa demente. Podrías salir lastimada. La única forma de que alguien resulte herido aquí es si no abandonan mi propiedad en los próximos 30 segundos», contestó Victoria con una voz que le pareció ajena. Los individuos retrocedieron con cautela, pero Tomás no pudo contenerse de lanzar una última advertencia. «Esto no quedará así, Victoria. El señor Crawford no acepta negativas. Te arrepentirás de habernos tratado de esta manera». Tras su partida, Victoria se desplomó en el escalón de su vivienda, estremeciéndose por la adrenalina y el pánico. Era consciente de haber ganado ese enfrentamiento, pero la contienda apenas comenzaba. Crawford no cesaría hasta obtener lo que ambicionaba, y ella se encontraba completamente desamparada en esta lucha. Las jornadas posteriores fueron incluso más arduas. Los escasos vecinos que aún la trataban respetuosamente empezaron a rehuirla, evidentemente intimidados por las represalias que podrían sufrir si mantenían contacto con ella. El comerciante le negó definitivamente el crédito y el panadero le comunicó que ya no podría venderle pan, alegando compromisos con otros clientes más relevantes. Victoria se vio forzada a recorrer varios kilómetros hasta el pueblo contiguo para adquirir productos básicos, consumiendo tiempo y energía valiosos en un trayecto anteriormente innecesario. Sus modestos ahorros, lo poco que Miguel había logrado acumular antes de fallecer, se agotaban velozmente. Una tarde, mientras regresaba del pueblo vecino cargando un saco de harina y algunas verduras, Victoria se topó con el padre Martínez en el sendero. El padre Martínez, un sacerdote entrado en años con una barba plateada y mirada compasiva, mostró visible incomodidad al encontrarse con ella. «Buenas tardes, padre»,
saludó Victoria anhelando aunque fuera una palabra reconfortante del clérigo que había presidido tanto su matrimonio como el último adiós a Miguel. El sacerdote se detuvo lanzando miradas inquietas a su alrededor. Victoria, hija mía, necesito compartir algo contigo. Lo escucho, padre. ¿En qué puedo ayudarle? Verás, querida, comprendo que atraviesas momentos sumamente difíciles, pero quizás deberías contemplar bien la posibilidad de buscar un nuevo rumbo en otra parte. Victoria sintió el impacto de sus palabras como una agresión física. Usted también, padre. También se alinea con Crawford. No se trata de tomar partido, hija. Es cuestión de ser realistas. Una mujer en soledad no puede gestionar una propiedad de estas dimensiones. Quizás el Señor te está señalando una nueva dirección. Dios me otorgó el valor para sobrellevar la pérdida de Miguel, padre. Confío en que también me dará la fortaleza para preservar el hogar que construimos. El religioso exhaló pesadamente. Solo te pido que lo medites, Victoria. En ocasiones la terquedad se camufla de coraje y eso puede conducirnos por senderos muy arriesgados. Esa noche Victoria contemplaba las estrellas desde el portal de su casa, observando su resplandor sobre las montañas. El mutismo del desierto la envolvía, pero no le proporcionaba sosiego. Se percibía como una presa acorralada rodeada de cazadores, aguardando el momento preciso para atacar. Las jornadas subsiguientes trajeron consigo nuevas vejaciones y dificultades. Alguien envenenó 2 de sus aves de corral y una mañana descubrió su huerto destrozado con las plantas cortadas durante la noche. Era evidente que Crawford había optado por métodos más ruines para presionarla a vender. Una tarde, mientras Victoria reparaba la cerca que delimitaba su modesta propiedad, percibió el sonido de caballos aproximándose. Al girarse, divisó a Crawford sobre su corcel negro escoltado por 4 hombres armados. Esta vez no había cortesías simuladas ni falsas amabilidades. Señora Victoria, pronunció Crawford sin desmontar, considero que ha transcurrido tiempo suficiente para que medite sobre mi propuesta. Mi postura permanece invariable, señor Crawford. Esta propiedad no está a la venta. Crawford se acomodó en su montura y su tono se tornó amenazador. Señora, me parece que no comprende la delicada situación en la que se encuentra. Es usted una mujer sin familia, sin aliados, sin medios para subsistir. ¿Realmente cree que puede hacerme frente? No estoy desafiando a nadie, contestó Victoria, esforzándose por mantener firme su voz. Simplemente defiendo lo que legítimamente me pertenece. Los derechos los establece la ley, señora, y en este pueblo mi influencia sobre la ley es considerable. Puedo convertir su existencia en un verdadero tormento. Ya lo está haciendo, señor Crawford, y aún así persisto. La mirada de Crawford destelló con una combinación de respeto y desdén. Aprecio su determinación, señora, pero la determinación no salda las deudas ni provee sustento. Le concedo 7 días más para que reconsidere mi ofrecimiento. Transcurrido ese plazo me veré forzado a implementar medidas más severas. Cuando Crawford y su séquito se alejaron, Victoria se desplomó en el suelo sintiéndose absolutamente vencida. El llanto contenido durante tanto tiempo finalmente brotó derramando lágrimas por Miguel, por su aislamiento, por la injusticia de sus circunstancias y por el temor que la atormentaba constantemente. Esa noche, mientras intentaba dormir, Victoria percibió un sonido inusual en el exterior. Inicialmente, temió que fueran los secuaces de Crawford llegando para cumplir sus amenazas. Pero el ruido era distinto. Sonaba como si alguna presencia se deslizara cerca de su entrada. Se incorporó sigilosamente, empuñó el rifle de Miguel y se aproximó a la ventana. La luna oculta tras los nubarrones impedía distinguir con claridad el exterior. El sonido volvió a escucharse, y esta vez distinguió un quejido sofocado similar al de una criatura lastimada. Victoria se encontró dividida entre su instinto de curiosidad y el temor que la invadía. Sería una estratagema de Crawford o quizás un animal necesitado de auxilio. En su actual estado emocional, el impulso de socorrer a un ser sufriente resultaba prácticamente imposible de ignorar. Con cautela, entreabrió la puerta y observó el exterior.
Un claro entre las nubes permitió que la luz lunar iluminara el espacio frente a su vivienda. Lo que descubrió la dejó paralizada. Un individuo yacía en el suelo evidentemente malherido, portando vestimentas poco comunes para los residentes del pueblo. A lo lejos, Victoria percibió el murmullo creciente del viento, presagiando una tormenta inminente. Las nubes se congregaban velozmente en el firmamento, anticipando uno de esos aguaceros intensos que eran tan escasos como valiosos en el desierto arizonense. Sin imaginar que este instante alteraría definitivamente el rumbo de su existencia, Victoria permaneció inmóvil, sujetando el rifle mientras la brisa agitaba su cabellera y las primeras gotas de lluvia descendían sobre la tierra reseca. ¿Desde qué lugar sigues nuestras historias narradas? Apreciamos leer sus comentarios y saber que nos acompañan desde diversos puntos del planeta. Victoria soltó el rifle y se apresuró hacia el hombre malherido. La precipitación se intensificó empapando el terreno árido y formando riachuelos fangosos. El extraño se encontraba postrado boca abajo, con una saeta clavada en el hombro y sangre que se mezclaba con el lodo bajo su cuerpo. Su piel morena y su cabello negro trenzado de manera distintiva revelaron inmediatamente su origen. Era un apache. El pánico la inmovilizó momentáneamente. Todas las narraciones sobre los apaches, los relatos de violencia y represalias que circulaban en el pueblo, inundaron su mente de espanto. Pero en ese instante, el hombre emitió un débil gemido, y Victoria descubrió en él no a un temible guerrero salvaje, sino a un ser humano que sufría y necesitaba auxilio. «Dios santo, ¿qué debo hacer?», susurró para sí mientras la tormenta aumentaba su intensidad. Era consciente de que si algún habitante del pueblo lo encontraba allí, las consecuencias serían devastadoras tanto para ella como para el guerrero malherido. Sin embargo, tampoco podía abandonarlo a su suerte bajo la lluvia torrencial. Sin más deliberación, Victoria se inclinó junto al hombre e intentó levantarlo. Su peso superaba lo esperado y apenas logró reunir las fuerzas necesarias para ayudarlo a incorporarse. El apache entreabrió los ojos brevemente, revelando una mirada penetrante y orgullosa, pero inmediatamente volvió a perder la consciencia. Con considerable esfuerzo, Victoria consiguió arrastrarlo hasta el interior de su vivienda. Lo acomodó sobre su propio petate para dormir cerca del fogón, donde aún ardían algunas brasas. El guerrero estaba completamente empapado y temblaba mientras la herida de su hombro no dejaba de sangrar copiosamente. Victoria avivó el fuego del fogón y puso a calentar agua en su única olla grande. Los conocimientos de medicina tradicional que había adquirido mientras cuidaba a Miguel en sus últimos días le indicaban que era prioritario limpiar la herida y detener el sangrado. Con manos temblorosas, rasgó la camisa del apache alrededor de la flecha. La punta había atravesado el hombro por completo, y Victoria comprendió que necesitaría extraerla para poder tratar adecuadamente la herida. La tarea la aterrorizaba, pero no tenía otra opción. «Perdóname», murmuró al guerrero inconsciente antes de sujetar la flecha con ambas manos. Con un movimiento veloz y firme la extrajo completamente. El apache despertó con un quejido sofocado de dolor, y sus miradas se encontraron. Por un instante permanecieron inmóviles observándose mutuamente. Los ojos del guerrero oscuros y profundos reflejaban una sabiduría ancestral, pero también dolor y desconfianza. Victoria percibió en ellos una ferocidad que la intimidó, pero también una vulnerabilidad que conmovió su corazón. «No voy a lastimarte», susurró con delicadeza, aunque dudaba si comprendía el español. «Estás malherido y requieres atención». El apache permaneció en silencio sin mostrar signos de agresividad. Su respiración era pesada, y Victoria notó que la pérdida de sangre lo había debilitado considerablemente. Actuando con premura, comenzó a limpiar la herida, utilizando agua tibia y retazos de tela limpia que había arrancado de sus enaguas.
El guerrero apretaba la mandíbula para contener sus gritos mientras Victoria realizaba su labor, pero ella percibía cómo sus músculos se contraían ante cada contacto. A pesar del sufrimiento, mantenía sus ojos clavados en ella como intentando comprender sus motivaciones. «Mi nombre es Victoria», comentó mientras vendaba la lesión con tiras de tela. «¿Cuál es tu nombre?». El hombre la contempló largamente antes de contestar con voz áspera: «Cochise». Victoria sintió que un escalofrío recorría su espalda al escuchar ese nombre. Conocía las historias sobre Cochise, el legendario líder apache cuyos actos eran famosos en toda la zona. Sin embargo, este guerrero parecía demasiado joven para ser el gran jefe del que hablaban las leyendas. «¿Eres familiar del gran Cochise?», preguntó intrigada. «Soy su heredero», respondió el guerrero con innegable orgullo pese a su debilidad. Victoria quedó enmudecida. Estaba cobijando al hijo de uno de los líderes apaches más respetados y temidos de la región. Si alguien lo descubría, no solo la tacharían de traidora, sino que probablemente la ejecutarían sin juicio. Cochise pareció leer su mente. «Si temes, puedo marcharme», dijo intentando levantarse. No replicó Victoria con firmeza, empujándolo suavemente para que volviera a recostarse. «Estás gravemente herido, y la tormenta es terrible. No sobrevivirías mucho en tu condición». «¿Por qué me auxilias?», cuestionó Cochise verdaderamente desconcertado. «Tu pueblo y el mío son enemigos». Victoria meditó por un momento. «Porque eres un ser humano que sufre igual que cualquiera, y porque Miguel, mi difunto esposo, siempre me enseñó que la bondad trasciende razas y orígenes». Cochise la observó con renovada curiosidad. «Cuéntame de tu esposo». Victoria le narró sobre Miguel, sobre su trágico fallecimiento en la mina y cómo quedó desamparada ante las intimidaciones de Crawford. Mientras relataba su historia, preparó una infusión de hierbas medicinales que había recolectado en las montañas y le ofreció al guerrero un caldo de pollo que guardaba para una ocasión especial. «No tengo mucho para compartir», se disculpó mientras le acercaba el plato, «pero es lo que puedo ofrecer». Cochise recibió el alimento con visible agradecimiento. «Has compartido conmigo lo poco que posees. Eso vale más que todas las riquezas de un hombre acaudalado y mezquino». Durante las horas siguientes, mientras la tormenta azotaba el exterior, Victoria y Cochise mantuvieron una conversación íntima. Él le habló sobre su tribu, las costumbres ancestrales de su gente y las injusticias que habían padecido por parte de los colonizadores blancos. Victoria compartió sus propias tristezas y anhelos, sorprendiéndose de la naturalidad con la que dialogaba con quien debería ser considerado su enemigo. «Mi padre solía decir que el verdadero valor de una persona no reside en sus palabras, sino en sus actos cuando nadie observa», reflexionó Cochise mientras Victoria renovaba sus vendajes. «Tú has demostrado poseer un espíritu noble». «Simplemente hice lo que cualquier persona con principios haría», respondió Victoria incómoda ante el halago. «Te equivocas», afirmó Cochise con seriedad. «La mayoría de tu gente me habría eliminado mientras estaba inconsciente o me habría entregado a las autoridades para reclamar la recompensa por mi captura». Victoria se estremeció ante tal pensamiento. «Existe una recompensa por ti. $500 vivo o muerto», contestó Cochise con una sonrisa amarga. «Dinero suficiente para resolver tus problemas con Crawford». «Jamás cometería semejante acto», declaró Victoria con determinación. «El dinero manchado de sangre solo trae desgracias». Cochise la contempló con evidente respeto. «Eres una mujer extraordinaria, Victoria. En mi tribu existe la creencia de que los espíritus ancestrales guían a las almas nobles hacia donde son verdaderamente necesarias. Quizás esta herida fue obra del destino». El sol comenzaba a asomarse cuando los encontró aún conversando como si se conocieran de toda la vida. Cochise mostraba una notable mejoría, aunque la debilidad persistía y requeriría varios días más para su total recuperación. Victoria le había proporcionado ropa limpia que pertenecía a Miguel, y si bien le quedaba algo holgada, al menos le brindaba abrigo y protección.
Debo partir antes que alguien descubra mi presencia, insistió Cochise, intentando incorporarse nuevamente. Tu estado aún no te permite viajar, objetó Victoria con firmeza. Además existe el riesgo de que los habitantes del pueblo te estén buscando. Como si hubiera invocado sus temores, el sonido de cascos de caballo, aproximándose a la casa, quebró el silencio. Victoria se acercó sigilosamente a la ventana y sintió que su corazón se detenía. Era Crawford acompañado de 4 de sus secuaces, todos portando un arsenal completo. «¡Ocúltate!», susurró con urgencia a Cochise, ayudándolo a ponerse en pie. Lo guió apresuradamente hacia el pequeño cobertizo donde almacenaba las herramientas de Miguel y lo ayudó a recostarse tras unos costales de grano. Los golpes en la puerta resonaron inmediatamente, impetuosos y demandantes. Victoria se arregló el cabello, limpió sus manos en el delantal y abrió la puerta con la expresión más ingenua que pudo mostrar. «Señor Crawford, qué inesperada visita tan temprana». Crawford la observó con evidente suspicacia. «Señora Victoria, seguimos el rastro de un apache peligroso que nuestros hombres hirieron anoche. Las huellas nos condujeron hasta aquí». «¿Un apache?». «Válgame Dios», exclamó Victoria simulando espanto. «¿Está seguro?». «No he visto a nadie por aquí». «¿Nos permitiría inspeccionar su propiedad?», inquirió Crawford, aunque su tono indicaba una orden más que una petición. «Por supuesto, señor Crawford, aunque me parece inverosímil que un apache se refugie en mi modesta casa». Crawford y sus hombres comenzaron a escudriñar minuciosamente cada rincón de la propiedad. Victoria los siguió esforzándose por mantener la compostura mientras rogaba internamente que Cochise permaneciera inmóvil y callado. Al aproximarse al cobertizo sintió que sus piernas flaqueaban con cada paso. Uno de los subordinados de Crawford abrió la puerta bruscamente y comenzó a remover los costales y utensilios, buscando cualquier indicio del guerrero apache. «No encuentro nada aquí, señor», informó el hombre después de una minuciosa inspección. Crawford, sin embargo, mantenía sus dudas. «Es peculiar. Las pisadas claramente se dirigían hacia este lugar». «Quizás el apache continuó su camino», intervino Victoria. «Con la lluvia de anoche las huellas podrían haberse distorsionado». Crawford la observó penetrantemente. «Señora Victoria debe comprender la seriedad del asunto. Dar refugio a un apache prófugo constituye una violación federal. Las repercusiones serían devastadoras». «Lo comprendo perfectamente, señor Crawford. Jamás me arriesgaría a algo tan temerario». «Me complace oírlo», respondió Crawford. Pero su semblante permanecía intimidante. «Porque si descubriera que me está engañando, no solo perdería estas tierras, sino mucho más». Tras la partida de Crawford y su grupo, Victoria aguardó 1 hora completa antes de regresar al cobertizo. Encontró a Cochise en el mismo sitio donde lo había dejado, pero notó aflicción en su mirada. «Escuchaste todo», afirmó él simplemente. «Así es», confirmó Victoria. «¿Te arrepientes de haberme auxiliado?». Victoria sostuvo su mirada firmemente. «No, y lo repetiría sin vacilar». La expresión de Cochise se suavizó. «Ese hombre Crawford es tu adversario». «Sí lo es». «Entonces también es mi enemigo», declaró Cochise con determinación. «Y los enemigos de mis amigos son mis enemigos». Victoria experimentó una inexplicable calidez en su corazón al oír esas palabras. Por primera vez en 2 años, no se sentía sola en el mundo. Durante los 3 días siguientes, Cochise mostró una notable mejoría bajo los cuidados de Victoria. Sus fuerzas retornaron y la herida del hombro cicatrizaba adecuadamente sin indicios de infección. Victoria había empezado a encontrar placer en su compañía, descubriendo en él una mente brillante y una forma de ver el mundo que nunca antes había contemplado. Durante la 3.ª mañana, mientras ella preparaba el desayuno en la cocina, Cochise se aproximó al ventanal y escrutó el horizonte con mirada penetrante. Su porte había experimentado una transformación radical desde aquel primer encuentro. Ya no era aquel hombre lastimado y desvalido que había llegado en medio del temporal, sino un guerrero vigilante y formidable.
Se aproximan jinetes, declaró sin apartar la vista del horizonte. 3 hombres montados vienen del este. Victoria se apresuró hacia la ventana y efectivamente observó una pequeña polvareda que se acercaba a su propiedad. Su pulso se aceleró temiendo que fueran más hombres de Crawford, pero al acercarse más los jinetes, notó que eran rostros desconocidos. «Son de mi pueblo», anunció Cochise, con una sonrisa que Victoria jamás había presenciado. «Han venido en mi búsqueda». «¿Cómo puedes estar tan convencido?», inquirió Victoria inquieta. «Reconozco su forma de cabalgar el paso de sus monturas. Además, observa el humo que se eleva tras ellos». Victoria aguzó la vista y distinguió una fina columna de humo que ascendía desde un punto lejano. «¿Qué significa? Es una señal. Mi gente me ha estado rastreando y ahora conocen mi ubicación». Los 3 jinetes se detuvieron aproximadamente a 100 metros de la vivienda, descendieron de sus caballos y avanzaron pausadamente hacia la entrada. Victoria observó que eran apaches ataviados con vestimentas tradicionales y portando armamento. Su líder era un hombre entrado en años de cabellera plateada y marcas que evidenciaban numerosos enfrentamientos. Cochise salió a su encuentro mientras Victoria permanecía en el umbral contemplando la escena. Los hombres conversaron en su lengua natal durante varios minutos con ademanes que denotaban urgencia y preocupación. Finalmente Cochise se giró hacia Victoria y le indicó que se acercara. «Victoria, permíteme presentarte a Naal Nish, mi tío, y uno de los ancianos más venerados de nuestra tribu», pronunció Cochise con reverencia. Había venido para escoltarlo de vuelta a su hogar, pero antes deseaba conocer personalmente a la mujer que había salvado la vida de su sobrino. Naal Nish se aproximó a Victoria estudiándola con una mirada penetrante que parecía traspasar las barreras del alma. Tras un momento que pareció extenderse eternamente, el anciano manifestó su aprobación con un gesto y se dirigió a ella en español con un acento marcado pero perfectamente comprensible. «Mi sobrino me ha relatado tu noble acción, mujer valerosa. Según nuestras costumbres ancestrales, una deuda de vida únicamente puede saldarse con otra vida. Salvaste a Cochise y ahora él está ligado a ti por esta deuda sagrada». Victoria se sintió sobrecogida por la solemnidad del momento. «Simplemente actué como debía, señor. Cualquier persona con principios habría hecho lo mismo». Naal Nish intercambió una mirada elocuente con Cochise. «Te equivocas, Victoria. La mayoría de los tuyos nos considera bestias salvajes. Solo vi a alguien que necesitaba auxilio». «Tío», intervino Cochise, «hay algo más que deberías saber. Victoria está siendo acosada por un hombre influyente del pueblo, un tal Crawford, que pretende arrebatarle su propiedad». Los ojos de Naal Nish se tornaron severos. «Este Crawford te ha estado amenazando». Victoria asintió sorprendida por la confianza que sentía al compartir sus problemas con estos desconocidos. «Insiste en comprar mi tierra, pero me niego a venderla. Desde entonces no ha cesado en su empeño por hacerme la vida imposible». «Y ahora sabe que ayudaste a Cochise», añadió el guerrero. «Eso le proporcionará el pretexto perfecto para actuar contra ti». Naal Nish recorrió la propiedad de Victoria examinando meticulosamente la casa, el pozo, el huerto y el corral vacío que antes albergaba el ganado de Miguel. Sus acompañantes lo seguían en silencio, observando y evaluando. «Esta es tierra fértil», sentenció finalmente el anciano. «Y la casa está sólidamente construida. Comprendo por qué ese hombre la ambiciona. Mi esposo trabajó incansablemente para adquirirla», afirmó Victoria con orgullo. «Cada moneda invertida aquí proviene de su esfuerzo y sacrificio. Y ahora intenta arrebatártela mediante el terror y la coacción», expresó Cochise con evidente indignación en su tono. Naal Nish se posicionó frente a Victoria mirándola fijamente a los ojos. «Cochise me ha informado de su deseo de brindarte protección. ¿Considerarías aceptar la protección de los apaches?» Victoria sintió que sus piernas flaqueaban. La propuesta resultaba seductora pero igualmente aterradora. «No estoy segura de que sea prudente».
Si los habitantes del pueblo descubren que mantengo una alianza con ustedes, podrían utilizarlo para perjudicarme. De cualquier manera usarán algo en tu contra, señaló Cochise con pragmatismo. Crawford no cesará hasta obtener lo que ambiciona. Con o sin nuestra ayuda, él atacará. Pero si acepto su apoyo, podría interpretarse como una traición a mi gente. Naal Nish esbozó una sonrisa melancólica. Tu gente. Los mismos que te abandonaron cuando más necesitabas su apoyo, aquellos que te niegan alimentos y servicios siguiendo las órdenes de Crawford. Las palabras del anciano atravesaron el corazón de Victoria, pues reflejaban la verdad. Desde el fallecimiento de Miguel, los residentes de San Rafael la habían convertido en una marginada. Solo unos pocos habían mostrado algo de empatía, y hasta ellos se habían esfumado cuando Crawford intensificó su persecución contra ella. Necesito tiempo para meditarlo, respondió Victoria finalmente. El tiempo es un privilegio que quizás no poseas, advirtió Cochise. Mi tío y sus hombres han observado movimientos sospechosos en el pueblo mientras se dirigían hacia aquí. Crawford está congregando gente. Como si hubieran conjurado al demonio con solo mencionarlo, el estruendo de numerosos caballos inundó el ambiente. Victoria se precipitó hacia la ventana y contempló una escena que le congeló la sangre. Crawford se aproximaba a su casa, pero esta vez no solo con su séquito habitual. Lo escoltaban al menos 15 jinetes, incluyendo al sheriff del condado y varios ciudadanos destacados del pueblo. «Dios mío», susurró Victoria, «viene con medio pueblo». Naal Nish y sus compañeros reaccionaron al instante adoptando posiciones defensivas alrededor de la casa. Cochise se aproximó a Victoria y colocó una mano reconfortante sobre su hombro. «Ahora ya no tienes alternativa», le susurró con suavidad. Crawford había venido a resolver este asunto hoy de una forma u otra. La comitiva se detuvo a una distancia prudencial de la vivienda, evidentemente inquietos por la presencia de los apaches. Crawford descendió de su montura y avanzó acompañado por el sheriff Henderson, un hombre de baja estatura y prominente barriga que siempre había destacado más por sus habilidades políticas que policiales. Victoria García, vociferó Crawford con tono imperioso. Por mandato del sheriff Henderson, quedas detenida por auxiliar y dar cobijo a apaches fugitivos hostiles. Victoria emergió de la casa con Cochise siguiendo sus pasos. El murmullo de temor y asombro que se elevó entre los hombres de Crawford fue perceptible incluso desde lejos. «Señor Crawford», contestó Victoria con voz serena. «Esta propiedad me pertenece, y usted no tiene autoridad para presentarse aquí con amenazas». «Miren nada más», exclamó Crawford con dramatismo señalando a Cochise. «Aquí está la evidencia de tu traición. Has estado ocultando a este salvaje en tu hogar». El sheriff Henderson se mostraba intranquilo, visiblemente incómodo con la situación. «Señora García, si es verdad que ha estado refugiando a apaches fugitivos, eso constituye un delito federal muy grave». «Este hombre estaba herido», argumentó Victoria. «Simplemente le proporcioné atención médica básica, como cualquier persona decente habría hecho». «Mentiras», bramó Crawford. «Has estado conspirando con los apaches contra los habitantes pacíficos de este pueblo». «Eres una traidora». Cochise avanzó un paso, y su presencia pareció dominar el espacio. «Soy Cochise, descendiente del gran jefe apache que llevaba mi nombre. Esta mujer salvó mi vida cuando me encontraba herido y moribundo. Por las leyes de mi gente, ahora tengo una deuda de honor con ella». «Las leyes de tu pueblo me son indiferentes, salvaje», espetó Crawford. «Aquí rigen las leyes de la gente civilizada». «Civilizada», cuestionó Cochise con una sonrisa amenazante. «Es civilizado amenazar a una viuda indefensa. Es civilizado intentar robar la tierra que su esposo adquirió legítimamente». Crawford enrojeció de ira. «No permitiré que un apache me dé lecciones de moral». «Señor Crawford», interrumpió Victoria, «considero que ya ha dicho suficiente. Le exijo que abandone mi propiedad inmediatamente».
No me moveré de aquí hasta que estos apaches sean arrestados y tú también por tu traición. En ese preciso instante, Nalnish se aproximó con pasos medidos, mientras los otros dos guerreros apaches emergieron desde distintas posiciones estratégicas alrededor de la propiedad. Los hombres de Crawford se inquietaron visiblemente algunos, llevando instintivamente sus manos hacia sus armas. Sheriff Henderson pronunció Nalnish con voz serena. ¿Dispone usted de una orden judicial firmada por un juez competente? El sheriff, cada vez más incómodo, titubeó. Bueno, en realidad no, pero... Entonces carece de autoridad legal para efectuar cualquier arresto, prosiguió el veterano apache, y definitivamente no tiene jurisdicción para detener a miembros de una nación soberana en territorio neutral. Este no es territorio neutral, protestó Crawford con vehemencia. Esto es tierra americana. Esta tierra pertenecía a los apache mucho antes de la llegada de los primeros europeos, contestó Nalnish con firmeza, y según los acuerdos firmados por su propio gobierno, tenemos el derecho legítimo de transitar libremente por estos territorios. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Los hombres de ambos bandos mantenían sus manos cerca de sus armas, y Victoria percibía que la situación podría desencadenar en violencia en cualquier momento. «Escuchen todos», exclamó Victoria con autoridad adelantándose un paso. «No permitiré derramamiento de sangre en mi propiedad. Señor Crawford, usted y sus hombres se retirarán inmediatamente». «¿O qué se mofó Crawford? ¿Nos vas a disparar con ese rifle desgastado?». No respondió Victoria con una serenidad que la sorprendió incluso a ella misma. «Pero ellos sí lo harán». Crawford observó a los apaches y por primera vez pareció comprender lo precario de su posición. Nalnish y sus guerreros estaban evidentemente preparados para el combate, y Crawford era consciente de la legendaria reputación guerrera de los apache. «Esto no termina aquí, Victoria», gruñó Crawford mientras retrocedía hacia su caballo. «Te sacaré de esta tierra cueste lo que cueste». «Ya lo veremos», replicó Victoria. Cuando Crawford y sus hombres se alejaron, Victoria sintió que las piernas le temblaban por la adrenalina. Se desplomó en el escalón de su casa intentando asimilar todo lo acontecido. Cochise tomó asiento junto a ella. «Victoria, no hay marcha atrás. Crawford no cesará hasta verte destruida». «Lo comprendo», exhaló Victoria. «¿Aún mantiene su oferta de protección?». «Por supuesto», contestó Cochise sin titubear. «En ese caso la acepto», declaró Victoria, consciente de que cruzaba un umbral sin retorno. «Pero tengo una condición». «¿Cuál sería?» «Si me convertiré en su aliada, deseo aprender a defenderme. No quiero ser una carga para usted ni su gente». Cochise esbozó una sonrisa, y Victoria percibió en ella un respeto que antes no había notado. «Será un privilegio instruirte en nuestras tradiciones, mujer valerosa». Nalnish se aproximó a ellos. «Crawford volverá y la próxima ocasión traerá más hombres y armamento. Debemos prepararnos». Victoria dirigió su mirada hacia el poblado distante donde columnas de humo se elevaban de las chimeneas. Era consciente de que Crawford estaría en ese momento movilizando a los habitantes, sembrando temor y animosidad hacia ella y sus nuevos aliados. «¿Qué proponen?», inquirió. «Primero necesitamos establecer un sistema de comunicación con nuestra tribu», explicó Nalnish. «Si Crawford ataca, requeriremos refuerzos inmediatos. Segundo», agregó Cochise, «debemos reforzar las defensas de tu propiedad. Crawford ya no vendrá simplemente a dialogar». Victoria asintió experimentando una mezcla de temor y resolución. Había tomado su decisión, y ahora debería afrontar las consecuencias cualesquiera que fueran. Mientras el sol descendía tras las montañas de Arizona, Victoria se preparó para el enfrentamiento más crucial de su existencia, consciente de que su destino dependía de la alianza recién forjada con los guerreros apaches que antes había temido. El alba del quinto día arribó con una inquietante serenidad que parecía presagiar la tormenta venidera. Victoria apenas había logrado dormir despertándose ante el más leve sonido exterior. Cochise y Nalnish habían permanecido alertas toda la noche,
alternándose para vigilar los alrededores, mientras sus dos compañeros habían partido al anochecer en busca de refuerzos tribales. Victoria se despertó antes del amanecer y preparó café con los últimos granos que quedaban en su despensa. Al servir las tazas humeantes, observó a Cochise inmóvil junto a la ventana, contemplando el horizonte con una expresión preocupada. «¿Qué sucede?», preguntó Victoria acercándose a la ventana. «Observa hacia el pueblo», indicó Cochise, señalando San Rafael. «¿Distingues ese humo?». Victoria aguzó la vista y logró identificar varias columnas de humo elevándose desde distintos sectores del pueblo. No era el típico humo de las chimeneas mañaneras. La densidad y tonalidad tenían algo perturbador que la alarmó. «¿Qué piensas que indica?». «Crawford está congregando a cuanta gente puede. Están alistando antorchas, armamento y provisiones. Se preparan para un asedio». Nalnish se unió a ellos mientras masticaba un trozo de carne deshidratada. «Mis guerreros deberían arribar antes del mediodía. Pero Crawford atacará antes de eso». Como respondiendo a sus palabras, el retumbar de tambores comenzó a resonar desde el pueblo. Era un ritmo pausado y amenazador diseñado para sembrar miedo y sincronizar los movimientos de la muchedumbre. «Así es como los blancos se preparan para batallar», comentó Cochise con desdén, con estruendo y espectáculo, intentando convencerse de su propia justicia. Victoria sintió que el terror le congelaba las venas. «¿Cuántos calculas que vendrán?». «Por el humo y el estruendo, estimo unos 50 hombres», evaluó Nalnish. «Quizás más». «Y solo somos 3. «Por ahora», respondió Cochise con una sonrisa feroz. «Pero recuerda que un guerrero apache equivale a 10 hombres ordinarios». Pese a la fanfarronada victoria, detectó inquietud en la mirada del joven apache. Las probabilidades eran abrumadoramente desfavorables, y todos eran conscientes de ello. Los tambores resonaban cada vez más intensamente, y pronto divisaron una espesa nube de polvo elevándose desde el sendero que unía el pueblo con la hacienda de Victoria. La muchedumbre se aproximaba, y por la magnitud de la polvareda, era evidente que Crawford había conseguido persuadir a una considerable porción de los pobladores de San Rafael para unirse a su causa. Victoria pronunció Cochise con solemnidad. «Quiero que sepas que independientemente del desenlace de hoy, ha sido un privilegio conocerte. Son escasas las personas que poseen el valor de hacer lo correcto cuando las circunstancias son adversas». «No hables como si nuestro final fuera inminente», contestó Victoria, aparentando más seguridad de la que sentía. «Encontraremos la manera de superar esto». Nalnish se encaminó hacia el corral donde anteriormente se encontraban los caballos apaches. «Me posicionaré en el tejado para obtener mejor visibilidad. Cochise permanece junto a Victoria y resguarda la entrada principal». Mientras Nalnish ascendía ágilmente al techo de la vivienda, Victoria y Cochise tomaron posiciones cerca de las ventanas. Victoria había preparado el rifle de Miguel y portaba una pistola proporcionada por Cochise, aunque anhelaba no verse obligada a utilizarlas. La multitud finalmente emergió en el horizonte, y Victoria quedó paralizada al contemplar su magnitud. Crawford había conseguido congregar a más de 60 individuos, algunos montados y otros a pie, todos equipados con rifles, pistolas y antorchas. Al frente, cabalgaba el propio Crawford ondeando una bandera estadounidense, cual general comandando sus tropas. A su lado, cabalgaba el sheriff Henderson, quien evidenciaba notable incomodidad ante la situación. También identificó a varios vecinos del pueblo que anteriormente habían sido cordiales con ella, el comerciante, el herrero, incluso algunos mineros que habían trabajado junto a Miguel. «Observa cómo el temor transforma a personas comunes en una turba sedienta de violencia», comentó Cochise con amargura. La muchedumbre se detuvo aproximadamente a 200 metros de la casa, formando un amenazador semicírculo. Crawford avanzó con su caballo y vociferó con suficiente potencia para que su voz alcanzara la vivienda. «Victoria García, te concedemos una última oportunidad de entregarte pacíficamente. Sal con las manos en alto y entrega a los apaches que estás ocultando».
Victoria se aproximó a la puerta, pero se mantuvo firme sin abrirla. Esta propiedad me pertenece legalmente, señor Crawford. Son ustedes quienes están quebrantando la ley al presentarse aquí armados. Ya no existe ley que te ampare, traidora, bramó Crawford con furia. Has optado por defender a los salvajes en contra de tu propia gente. Mi propia gente no me abandonó cuando más los necesitaba, respondió Victoria con firmeza, sorprendida por su propio coraje. Mi propia gente no ha intentado arrebatarme mi hogar. Un murmullo de inquietud se extendió entre la multitud. Victoria observó que varios de los hombres mostraban signos de incomodidad, como si por primera vez dudaran si realmente estaban defendiendo la causa correcta. Crawford percibió la vacilación y rápidamente se dirigió a sus seguidores. No permitan que las mentiras de esta mujer los confundan. Ha traicionado nuestra confianza al aliarse con los apaches. Nuestras familias estarán en peligro mientras ella permanezca aquí. Eso es una falsedad, resonó una voz desde las alturas. Nalnish había emergido en el borde del tejado completamente visible para todos los presentes. Esta mujer salvó a mi sobrino cuando estaba gravemente herido. Su único delito fue demostrar misericordia. La súbita aparición del anciano apache provocó conmoción entre la muchedumbre. Algunos levantaron sus armas, pero Crawford les ordenó esperar. Aquí está la evidencia, proclamó Crawford victoriosamente. Está conspirando con los apaches. Representan un peligro para todos. En ese instante, Cochise emergió de la casa y se posicionó junto a la puerta visible ante todos. Su presencia imponente y su porte digno provocaron que varios hombres retrocedieran instintivamente. Habitantes de San Rafael, proclamó Cochise con voz potente que retumbó en el valle. Soy Cochise, hijo del gran jefe apache. Vengo en son de paz, pero preparado para la guerra si fuera necesario. No escucharemos a ningún salvaje, gritó alguien entre la multitud. Entonces escuchen esto, prosiguió Cochise, imperturbable. Hace 6 días, arribé a esta residencia malherido, siendo perseguido por individuos que ansiaban cobrar la recompensa por mi captura. Esta mujer, Victoria García, me encontró en mi sufrimiento y tomó la decisión de auxiliarme. Crawford intentó interrumpir, pero Cochise elevó su voz con más intensidad. Ella no tenía conocimiento de quién era yo. Era consciente de que ayudarme podría ocasionarle dificultades. Sin embargo, al ver a un ser humano necesitado, su corazón no pudo hacer otra cosa que manifestar compasión. Victoria abandonó la casa y se situó al lado de Cochise. Su corazón palpitaba intensamente, pero sabía que este era el momento decisivo. «Es verdad», exclamó Victoria. «Descubrí a este hombre herido bajo la lluvia y lo auxilié porque era lo moralmente correcto. No por ser apache blanco o mexicano, sino por ser un ser humano sufriente. Y por esa muestra de bondad, prosiguió Cochise, mi pueblo ahora reconoce a Victoria García como una hermana. Cualquiera que ose agredirla nos agrede a nosotros». Como si sus palabras hubieran sido un conjuro, el estruendo de cascos equinos comenzó a resonar desde múltiples direcciones. Victoria dirigió su mirada al horizonte y contempló algo que la dejó sin aliento. Guerreros apaches surgían desde las colinas circundantes a su propiedad. Primero aparecieron 5, después 10, luego 20. Continuaron emergiendo hasta que Victoria contabilizó más de 40 guerreros apaches, todos montados sobre magníficos corceles y equipados para el combate. Se distribuyeron estratégicamente en las colinas alrededor de la propiedad, formando un círculo que rodeaba por completo a la muchedumbre de Crawford. El terror se apoderó de algunos pobladores. Varios comenzaron a retroceder y algunos incluso cabalgaron precipitadamente de regreso al pueblo. Crawford vociferaba intentando mantener el orden, pero la presencia de tantos guerreros apaches había transformado completamente la situación. «No huyan, cobardes», bramó Crawford. «Les superamos en número». «Quizás en cantidad», resonó una nueva voz desde las colinas. Un apache veterano, evidentemente, un jefe por su atuendo y presencia, cabalgó hacia el frente.
pero no en determinación ni en justicia. Nalnish descendió del tejado y se aproximó a Victoria y Cochise. Es Mangas el líder guerrero de nuestra tribu. Ha venido personalmente. Mangas cabalgó hasta detenerse en el punto medio entre los dos grupos enfrentados. Su presencia era tan majestuosa que incluso Crawford pareció amedrentado. El jefe apache habló con una voz que retumbó por todo el valle. Crawford, vociferó dirigiéndose sin rodeos al terrateniente. Mi pueblo me ha informado de tu avaricia y tus intimidaciones contra esta mujer. Has traído a tu turba para arrebatar lo que legítimamente no te corresponde. Este es territorio americano, bramó Crawford en respuesta. No tienen derecho a permanecer aquí. Esta tierra nos pertenecía antes de que tu gente existiera, contestó Mangas. Pero no hemos venido a debatir sobre territorios. Estamos aquí para defender a una mujer que demostró compasión hacia uno de los nuestros. Victoria dio un paso al frente sintiendo la necesidad de expresarse. Habitantes de San Rafael, la mayoría me conoce desde mi infancia. Saben quién soy en realidad. Saben que jamás lastimaría a nadie. Su voz tembló levemente, pero prosiguió con firmeza. Desde el fallecimiento de Miguel me han dado la espalda. Me han privado de alimentos, servicios, hasta los saludos más elementales. Todo porque el señor Crawford ambiciona mi propiedad. Varios hombres entre la multitud comenzaron a bajar sus armas visiblemente avergonzados. Victoria observó en sus semblantes el instante en que comprendieron su error. Cuando encontré a Cochise herido, no vi a un enemigo, continuó Victoria. Vi a un ser humano necesitado, y él y su gente me han brindado más respeto y gentileza en estos días que ustedes en 2 años. El padre Martínez, quien había permanecido callado entre la multitud, avanzó en su mula. Su rostro reflejaba una mezcla de vergüenza y remordimiento. Victoria, pronunció el sacerdote con voz quebrada. Quizás, hemos sido injustos contigo. No presten atención a esta traidora, rugió Crawford, percibiendo que perdía el dominio de la situación. Ella ha elegido a los salvajes sobre su propia gente. Te equivocas, exclamó Victoria con voz firme y decidida. He elegido el camino de la bondad sobre la maldad, la justicia sobre la codicia y el amor sobre el odio. Cochise avanzó con dignidad y colocó su mano protectora sobre el hombro de Victoria. Mi pueblo evalúa a las personas por sus actos, no por el color de su piel. Victoria García ha demostrado poseer el espíritu más noble que jamás hayamos conocido. Mangas aproximó su caballo hacia la multitud. Habitantes de San Rafael, no buscamos conflicto con ustedes, pero defenderemos como familia a quien ha ganado nuestro respeto. El sheriff Henderson, que había mantenido un silencio prolongado durante la confrontación, finalmente intervino. Señor Crawford, deberíamos reconsiderar esta situación. No hay nada que reconsiderar, bramó Crawford. O están de mi lado o son mis enemigos. Entonces me declaro tu enemigo, resonó una voz entre la multitud. Era Tomás Herrera quien había trabajado para Crawford. He sido testigo de tus injusticias, Crawford. Victoria no merece este trato. Yo también me opongo, gritó otro vecino. Mi mujer estuvo enferma y Victoria fue la única que nos ayudó con medicinas cuando nadie más lo hizo. Gradualmente los hombres comenzaron a alejarse de Crawford. Algunos partieron a caballo inmediatamente mientras otros simplemente bajaron sus armas y retrocedieron. En cuestión de minutos, Crawford quedó con apenas una docena de seguidores leales, rodeado por guerreros apaches y enfrentando a un pueblo que le había dado la espalda. Esto no quedará así, vociferó Crawford con el rostro enrojecido por la rabia. Traeré al ejército. Pagarán cara esta traición. Mangas acercó su caballo hasta quedar frente a Crawford. Si traes soldados, Crawford, descubrirás que los apaches no nos intimidamos tan fácilmente como las viudas indefensas. Crawford miró a su alrededor buscando un apoyo inexistente.
Sus últimos seguidores mostraban nerviosismo e indecisión. Finalmente, con un gruñido de frustración, jaló las riendas de su caballo y se alejó al galope seguido por sus pocos hombres restantes. Un silencio profundo envolvió el valle tras la partida de Crawford. Los pobladores que permanecieron parecían desorientados sin saber cómo proceder. El padre Martínez, desmontando de su mula con pesadez, se dirigió hacia Victoria. «Hija mía», pronunció el sacerdote con voz quebrada por el remordimiento, «he sido un necio y un cobarde. El miedo me impidió ver la verdad». Victoria sintió que sus ojos se humedecían con lágrimas contenidas. «Padre, yo». «No», le cortó el sacerdote. «No tienes por qué disculparte. Has actuado como una verdadera cristiana. Yo soy quien falló como guía espiritual». Los habitantes comenzaron a congregarse alrededor, algunos llorando abiertamente, otros con la mirada baja por la vergüenza. La señora Ramírez, esposa del comerciante local, tomó la iniciativa. «Victoria, mi niña, mi marido está desconsolado por haberte negado el crédito. Sabíamos que era injusto, pero Crawford nos amenazó con destruir nuestro sustento». «Lo comprendo», respondió Victoria con dulzura. «Todos luchamos por sobrevivir». Roberto, el fornido herrero del pueblo, se aproximó sosteniendo su sombrero. «Victoria, si necesitas cualquier trabajo en metal, herramientas o arreglos para tu casa, será sin costo. Es lo mínimo que puedo ofrecer». Uno tras otro los vecinos se acercaron ofreciendo disculpas y apoyo. Victoria se sintió conmovida por este cambio radical. En pocas horas había pasado de ser una marginada a convertirse en el centro del respeto y admiración comunal. Mangas observaba la escena con satisfacción. Cuando la multitud se dispersó, se acercó a Victoria y Cochise. «Has logrado algo extraordinario», le dijo a Victoria. «No solo salvaste a mi sobrino, sino que has tendido un puente entre nuestros pueblos». «No era mi intención», confesó Victoria con sinceridad. «Solo quería hacer lo correcto». «Por eso mismo funcionó», sonrió Mangas. «Los actos más significativos son aquellos que no buscan reconocimiento». Cochise se aproximó a Victoria. «Mi propuesta sigue vigente. Las puertas de nuestra tribu están abiertas para ti. Serías recibida como una verdadera hermana». Victoria contempló su hogar, luego dirigió su mirada hacia el pueblo donde ahora había recuperado sus amistades y finalmente hacia las montañas donde residía la tribu apache. «Creo que mi destino está aquí», respondió con serenidad. «Pero confío en que seremos vecinos y amigos por muchísimo tiempo. Para siempre», aseguró Cochise. Al caer la noche, Victoria se acomodó en el escalón de su casa, admirando el firmamento estrellado que se extendía sobre las montañas de Arizona. Por primera vez, desde que Miguel partió de este mundo, experimentaba una verdadera sensación de paz interior. Había encontrado su lugar, ya no como la viuda solitaria que alguna vez fue, sino como una mujer resiliente que había optado por la compasión en lugar del temor y había sido bendecida con una familia más extensa de lo que jamás hubiera imaginado. En la lejanía, podía distinguir las luces del campamento apache en las colinas y comprendió que nunca más experimentaría la soledad verdadera. Había comprendido que en ocasiones los protectores celestiales se manifiestan de las formas más sorprendentes y que la auténtica familia no se determina por lazos sanguíneos, sino por la decisión consciente de cuidarse mutuamente. La travesía de Victoria nos transmite una de las enseñanzas más valiosas sobre la naturaleza humana. La verdadera fortaleza no proviene de la abundancia material, el dominio o la autoridad, sino de la capacidad de elegir la bondad cuando todo parece derrumbarse. Victoria era una mujer que aparentemente lo había perdido todo su compañero de vida, su estabilidad financiera, el respaldo de su comunidad e incluso la ilusión de un mañana prometedor. No obstante, en su momento más sombrío, al encontrar a Cochise malherido durante la tormenta, tomó una decisión que transformaría no solo su destino, sino el de toda una comunidad. Esta elección no fue sencilla.
Victoria era consciente de los peligros que conllevaba auxiliar a un apache en aquellos tiempos. Sabía que podría enfrentar represalias severas, que Crawford utilizaría su acto de misericordia como un arma contra ella y que su ya delicada situación podría deteriorarse significativamente. Pero en ese instante decisivo, optó por seguir los dictados de su corazón. En vez de sus temores, eligió reconocer la humanidad por encima de las diferencias y apostó por la esperanza en lugar de rendirse ante la desesperación. Lo extraordinario de esta decisión radica en que Victoria actuó sin garantía alguna de que su bondad sería correspondida. Desconocía que Cochise era el hijo de un líder tribal respetado, no anticipaba forjar una alianza valiosa y jamás imaginó que su gesto compasivo transformaría la manera en que todo un pueblo la percibiría. Su elección fue genuina, altruista y guiada únicamente por su firme convicción de hacer lo correcto. Esta narrativa nos enseña que los momentos más desafiantes de nuestras vidas suelen ser también las mayores oportunidades para revelar nuestra verdadera esencia. Cuando Victoria se encontraba en soledad excluida y bajo amenaza, hubiera sido comprensible volverse amargada, blindar su corazón y concentrarse exclusivamente en su propia supervivencia. Sin embargo, eligió mantener intacta su capacidad de amar y auxiliar a otros, incluso cuando ella misma atravesaba una situación desesperada. La evolución que Victoria experimenta a lo largo de su historia es profundamente significativa. Inicia como una víctima de las circunstancias, una mujer golpeada duramente por el destino y aparentemente sin control sobre su vida. Pero conforme elige consistentemente la bondad sobre la supervivencia, la compasión sobre la precaución y la justicia sobre la conveniencia, se transforma en una figura admirada y respetada. Lo más valioso de esta metamorfosis es que surge desde su interior, no de factores externos. Victoria no alcanza relevancia por obtener riqueza o influencia política. Se convierte en alguien significativo porque desarrolla la fortaleza moral para mantenerse fiel a sus principios, incluso en las circunstancias más adversas. La historia también ilustra el poder transformador de mirar más allá de las diferencias superficiales. Cuando Victoria observa a Cochise, no ve a un enemigo apache, sino a un ser humano sufriente. Esta habilidad de reconocer nuestra humanidad compartida, independientemente de nuestras diferencias raciales, culturales o circunstanciales, es lo que permite establecer conexiones auténticas entre personas que el mundo considera incompatibles. El contraste entre Victoria y Crawford resulta particularmente revelador. Crawford posee todo lo que la sociedad valora: dinero, poder, influencia y el respaldo de las autoridades. Sin embargo, su corazón carece de empatía y su espíritu está corrompido por la codicia. Victoria, en contraste, posee escasos recursos materiales, pero atesora una riqueza espiritual inconmensurable. Al final, es precisamente esta riqueza interior la que prevalece y logra transformar no solo su propia existencia, sino la de toda la comunidad. La narrativa nos demuestra que nuestras decisiones generan repercusiones que trascienden nuestra comprensión inmediata. El gesto aparentemente simple de Victoria, al ofrecer agua y cobijo a un hombre herido, desencadena una serie de acontecimientos que reverberan por toda la comunidad, modificando percepciones, reconstruyendo vínculos y generando espacios de diálogo y entendimiento entre grupos tradicionalmente enfrentados. Esta realidad nos recuerda que jamás podemos dimensionar completamente el alcance de nuestros actos de bondad. Cada ocasión en que decidimos tender una mano a quien lo necesita, cada momento en que manifestamos compasión, cuando sería más sencillo permanecer indiferentes, cada instante en que defendemos la justicia, aunque implique hacerlo en soledad, estamos sembrando semillas que podrían florecer de maneras inimaginables. La travesía de Victoria también nos ilustra que la verdadera familia no se define por lazos sanguíneos, sino por la decisión consciente de cuidarnos mutuamente. Los pobladores que compartían su herencia cultural e idioma la abandonaron en su momento de mayor necesidad. Sin embargo, Cochise y su tribu, provenientes de un universo completamente distinto, la acogieron como hermana
al reconocer en ella un espíritu afín. Esta lección cobra especial relevancia en nuestra sociedad contemporánea, donde frecuentemente nos encontramos divididos por diferencias políticas, religiosas, culturales o socioeconómicas. La historia de Victoria nos recuerda que estas divisiones son superficiales en comparación con los valores fundamentales que pueden unir a la humanidad: la bondad, la justicia, la compasión y el valor. En última instancia, la historia nos enseña que siempre existe la posibilidad de rectificar nuestro camino. Los habitantes del pueblo que inicialmente respaldaron la cruzada de Crawford contra Victoria, finalmente reconocieron su error y se alinearon con la justicia. Esto nos enseña que siempre existe la oportunidad de enmendar nuestros errores, de escoger el camino de la bondad por encima del temor y de unirnos a aquellos que defienden lo justo. La evolución de Victoria desde una posición de vulnerabilidad hasta convertirse en una heroína de ser marginada a ser una figura admirada nos demuestra que nuestras circunstancias presentes no dictan nuestro destino final. Con valentía, empatía y una voluntad inquebrantable de hacer lo correcto, podemos transformar no solo nuestro propio destino, sino también impactar positivamente en las vidas de quienes nos rodean. Si esta historia te ha conmovido, déjanos saber tu opinión en los comentarios y comparte desde qué país nos acompañas, pues tu participación es fundamental. No olvides dar like y suscribirte al canal para continuar disfrutando de historias extraordinarias como la que aparece ahora en tu pantalla. Dale clic y déjate sorprender.